Hola, bienvenidos al canal de Artai Things. Hace mucho que no subo un vídeo y vamos a acabar con uno de los problemas que tengo desde que cambié con la radio a la radio de Dasaita. Llevo acarreando este problema mucho tiempo y hay que poner solución ya de ya. Hoy os voy a enseñar cómo se instala el micrófono Enfig en vuestra Toyota. Parece ser que es un modelo bastante universal para la mayoría de Toyotas desde el año 2012 en adelante, creo. Así que vamos a comprobar si puedes ponerlo exactamente en el mismo lugar donde está el micrófono de fábrica. Ya he comprobado su calidad y desde luego mejora muchísimo. Vamos a ver cómo se instala dentro. Bueno, este es el micrófono Enfig. Como podéis ver, tenemos un acabado claramente hecho con una impresora en 3D. Dentro se pueden ver los filamentos todavía sueltos, pero es el encajonado que necesita para poder meterse en el lugar original del micrófono de Toyota. Luego aparte tenemos un solo canal de jack de 3.5, así que está bastante bien porque es el único que reconoce correctamente la radio de Dasaita. Y en este caso tenemos una calidad bastante superior a la que teníamos antes. Le estoy hablando al micro, pero es el micro integrado el que está en la pantalla. Está desmontada ya la radio, ¿vale? Para todo el desmontaje anterior lo podéis ver en mi otro vídeo de cómo monté esta radio. Vale, ahora vamos con la parte en la que hay que quitar primero el micrófono anterior, que es este, que era el de Sony. No vale para nada, lo vamos a quitar. Era de 2 canales, está muy bien para otras cosas, pero para esto no me valía. Así que vamos a quitar primero este. El problema es que hay que ir buscando por dónde metí la ruta del cable, que creo que fue por todo este panel. Vale, aquí es más fácil si quitáis la gomita esta, el aislante. Y ahora ya es ir tirando por aquí, y ir pasando el cable por aquí arriba, ir tirando de él hasta que salga el cable de 3.5, que ya no ha supuesto ninguna resistencia. ¿Veis? Como es tan fino, pues ya está, ya lo he sacado, aquí está. Entonces ahora ya hay que ir haciendo palanca para sacar esta pieza. Hay que buscar a ver dónde están los clips para poder ir sacándola. Ahí está. Como consejo os diré que una vez que hayáis empezado a tirar, tiréis desde la parte de abajo, de esta parte de abajo donde está la parte de lo de las gafas, porque así tiraréis de este extremo, que es mucho más fácil que no se doble como este extremo, que se dobla hacia abajo y entonces se queda hueco, así que al final he tenido que rematar con cinta americana para pegarlo otra vez al techo. Hace el apaño, pero bueno, lo ideal sería que no tuvierais que hacer esto. Tirad desde este lado, desde abajo, ¿vale? Ahí está, vale, por fin sacamos toda la pieza completa. Está dura, hay que darle con muchas ganas, sin miedo, porque madre mía. Aquí podemos ver la pieza del micrófono original, va aquí dentro. Aquí se puede ver el cable original, este es, y ahora a ver si puedo. Este es el micrófono original. Aquí está. El nuevo puede ir justo aquí. Ahí está. Perfecto, perfecto, encaja perfecto. Y ahora el trabajo principal que tenemos que hacer, por supuesto, es ir pasando todo el cable. Aquí tenemos el cable y lo vamos a ir pasando hasta llegar allí, a ese hueco de allí. Vale, con este primer paso es mucho más fácil, así que ahora vamos a tener que pasar todo el cable. Vamos a subirlo un poquito, conectamos de nuevo las luces. Ahí están, un pelín más. Y ahora ya podemos continuar pasando el cable por todo el pilar. Ahora sí que sí, como antes, tal y como lo teníamos antes. Ahora lo tengo que pasar por todo este lateral, por aquí, por abajo, guantera, hasta llegar aquí. Un truquito para acceder más rápido al cable es tirar de esto así, para los lados, para adentro y para adentro, para poder coger el cable desde allí más fácil, porque si no esto está súper justo. Y una vez que ya está, ya habéis pasado todo el cable, allá ya se puede volver a encajar en su sitio. Ahí está. Y en el otro lado exactamente igual. Ya está. Ya podemos pasar el cable por aquí, por este hueco, y ya aquí a la radio y lo conectamos. Y ya está, como podéis ver, esto es todo. Ahora mismo el micrófono ya está instalado y voy a enseñaros que el micrófono ya no es este que venía aquí incorporado, sino que es el micrófono que hemos puesto Enfig. Así que vamos a hacer una prueba rápida. Aquí, grabación.
y como podéis ver ahora está escuchando mi audio, mi onda de voz, porque estoy apuntando hacia arriba la cabeza, pero si yo golpeo aquí, ¿veis? No suena nada, no sale nada en la onda de audio. Sin embargo, si hablo aquí arriba, por ejemplo, ¿veis? Si yo ahora doy golpes en el techo, ahí está, ese es el micrófono. Le estoy hablando al micro, pero es el micro integrado el que está en la pantalla. Así que nada, este es el micrófono y esta es la calidad con la que se me irán las llamadas. Y por mi parte ya está, ya no voy a hacer nada más. El micrófono ya está instalado, aquí está, en el sitio original, y ya no pienso tocar absolutamente nada más de momento en mucho tiempo. Esto funciona genial, que es lo que yo quería. Por aquí termino, muchas gracias por haber visto el vídeo y espero que no se haya hecho muy largo.